a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica 893. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Tardes al tercer programa de Laudatistas, el programa de la Fundación La Alameda. Hoy, lunes 16 de junio, al mediodía, no es un día ni una hora cualquiera. A esta misma hora, hace exactamente 70 años, bombardearon la Plaza de Mayo. El 16 de junio de 1955, no es un día cualquiera, es un día donde en pleno centro de Buenos Aires, aviones de la Marina y sectores de la Fuerza Aérea bombardearon al propio pueblo con la excusa de derrocar, entre comillas, la tiranía que ellos llamaban, que era el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Aquel día, a esta hora, a esta misma hora que estamos haciendo programa, 300 personas fueron muertas, hubo cientos de heridos, obreros, oficinistas, estudiantes, niños, no eran soldados. El 16 de junio de 1955, la aviación naval y los sectores rebeldes de la Fuerza Aérea Argentina hicieron este bombardeo y ametrallamiento sobre la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Fue alrededor del mediodía. Los golpistas decían querer eliminar a Perón y poner fin a lo que ellos llamaban una tiranía. Fueron lanzadas más de 14 toneladas de explosivos en una zona densamente poblada y en plena actividad laboral. Como mencioné anteriormente, más de 300 personas murieron, civiles en su mayoría, incluyendo mujeres y niños, y alrededor de 800 personas resultaron heridas. Ese día la CGT había convocado a una movilización para respaldar a Perón, lo que multiplicó la cantidad de personas en la plaza. Algunos de los aviones golpistas llevaban pintadas en sus alas la inscripción Cristo vence, dando o pretendiendo dar una connotación religiosa al ataque, a la cual nos vamos a referir después. Pero recordemos algunos testimonios de aquella época. Salí corriendo del trabajo. Estábamos en la zona de Plaza de Mayo. Veía cuerpos desparramados, gente llorando, gritando. No entendíamos nada. Me acuerdo que un padre gritaba desesperado buscando a su hijito. Yo no sabía si correr o tirarme al piso. Fue una masacre, no un enfrentamiento. Este fue el testimonio de Nélida Bonfiglio,
una empleada oficinista que en ese entonces tenía 17 años. Yo tenía 15 años. Vi cómo el colectivo 305 quedó destruido con toda la gente adentro, los cuerpos carbonizados. Recuerdo el silencio de los medios. Nunca dijeron la verdad. Y eso es lo que más duele, la complicidad del poder con la muerte. Juan Carlos Rulli, testigo y militante peronista. También un obrero gráfico, Domingo Caprano, relató: estaba en la CGT, íbamos a marchar en apoyo a Perón. De repente, los aviones bajaron y empezaron a tirar bombas. No lo podíamos creer. Nos tiraban a nosotros, al pueblo, a los trabajadores. Mataron compañeros. Nunca lo voy a olvidar. Y en el mismo sentido, un testimonio anónimo relataba respecto de este día: los cuerpos estaban en pedazos. Había chicos muertos abrazados a sus madres. Gente tapada con diarios. Nadie sabía qué hacer. Fue una carnicería. Y después vinieron a decirnos que fue por la libertad. Estos no son relatos del pasado, son advertencias para el presente. El 16 de junio de 1955 fue el día en que el poder bombardeó al pueblo. Que no se repita, que no se olvide, que no se perdone. Sin ninguna duda, el bombardeo fue el acto terrorista más sangriento de la historia argentina. Y aunque el intento de golpe fracasó, marcó el inicio del proceso que culminaría 3 meses después, en septiembre de 1955, con el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en la llamada Revolución Libertadora, que fue pasada a la historia como Revolución Fusiladora. Tras el bombardeo se produjeron represalias y enfrentamientos entre sectores peronistas y entre peronistas, incluyendo el ataque a templos e iglesias. El 16 de junio es recordado como una masacre perpetrada contra el pueblo y se considera un punto de quiebre en la historia argentina que inauguró una etapa de violencia política, proscripción del peronismo y ruptura del orden democrático. Casualmente, no casualmente, esta semana estamos organizándonos para una manifestación multitudinaria en repudio al fallo escandaloso de la Corte Suprema de Justicia que detiene y inhabilita a la líder del peronismo que más votos tiene dentro del campo nacional, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la cual nos vamos a referir inmediatamente después. Pero hay que recordar que 3 días después de aquel bombardeo, el 19 de junio de 1955, se realizó una procesión de Corpus Christi a Plaza de Mayo, en medio del conflicto del peronismo con la cúpula de la Iglesia, con un sector de la cúpula de la Iglesia que apoyaba abiertamente a los golpistas y al poder concentrado. Algunos de estos sectores habían sido cómplices del bombardeo del 16 de julio y esto marcó un punto de quiebre entre el peronismo y la cúpula eclesial. Recordando aquella masacre, el 7 de junio del 2020, íbamos a leer una carta inédita, el Papa Francisco me escribió. Y decía: la procesión del Corpus del 55, punto de referencia para recordar y no repetir errores, no usar el cuerpo de Cristo. Un obispo italiano, 2 meses atrás en un conflicto similar, dijo: reclaman la Eucaristía para los fieles a quienes se la han negado durante décadas, refiriéndose a ciertos hipócritas de medio pelo. Esta carta, como decía Gustavo, es del 7 de junio del 2020. Exactamente, y cuando dice Francisco la procesión del Corpus del 55 es un punto de referencia para recordar y no repetir errores, se refiere a no usar el cuerpo de Cristo. Hace ya 70 años la fe fue arrastrada al barro de la política de la peor manera. En el 55, 3 días después del bombardeo criminal sobre Plaza de Mayo, donde murieron 300 argentinos y argentinas inocentes, esa procesión de Corpus Christi se convirtió en un acto político de oposición y golpismo contra el gobierno peronista, y una parte de la iglesia, en vez de llorar a los muertos, marchó en silencio junto a los verdugos, y lo hizo en nombre de Cristo. El Papa Francisco, en su mensaje, nos advierte con claridad que no hay que usar el cuerpo de Cristo, nos está recordando que la Eucaristía no es una bandera de partido ni un escudo de facción, es pan para el pueblo, en memoria de amor, no de odio. La fe no puede ser usada para dividir ni justificar la exclusión, el ajuste y mucho menos la violencia. Y va más allá. Francisco cita a un obispo italiano que denuncia a quienes en medio de conflictos reclaman con fuerza la comunión después de haberla negado
en espíritu o en la práctica durante décadas. Hipócritas de medio pelo, dice la carta, porque muchas veces los que más se golpean el pecho son los que menos ponen el cuerpo por los demás. Hoy, cuando nuevamente sectores del poder usan la religión para justificar políticas de exclusión, de privilegio, de violencia simbólica o directa, esta advertencia de Francisco cobra fuerza profética. Nos dice: no repitan los errores del 55, no usen el nombre de Cristo para sostener el odio de clase, ni la cruz como espada, ni el altar como trinchera de privilegio. Vamos a entrevistar a un compañero, al arquitecto Carlos María Zavalia. Es un viejo militante peronista, un histórico militante peronista. Además fue amigo de Carlos Rulli, Juan Carlos Rulli, uno de los testimonios que se leyó en esta editorial. Forma parte del movimiento laudatista, forma parte también de la Alameda de Vicente López, para que nos dé algunas reflexiones sobre aquel suceso. ¿Lo tenemos a Carlos en línea? En un segundito ya va a estar en línea. Bueno, lo concreto es que si analizamos más a fondo esta carta que Francisco envió, nos recuerda que Jesús no se bajó de la cruz para agradar a los poderosos. Subió con los suyos, con los excluidos, y desde ahí nos habló de amor, justicia y reino. Desde la fe y desde el pueblo. Que esta memoria no sea recuerdo, sino compromiso. No usen el cuerpo de Cristo y vivan su evangelio. Hoy tenemos una situación que conmueve al país, que tiene que ver concretamente con la arbitraria condena e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, y una vez más el peronismo se encuentra en una situación de persecución por parte de los poderes concentrados, por parte de la oligarquía, por parte de aquellos que no admiten de alguna manera la justicia social y los derechos a favor del pueblo. Por eso es tan emblemática esta semana que va a transcurrir en la Argentina, en la cual el miércoles es el último día, en el cual Cristina tiene que comparecer ante Comodoro Pi para que le fijen las condiciones de detención, y ese día se está preparando desde todos los sectores del peronismo sin exclusión una multitudinaria marcha que sale desde la casa de Cristina Fernández de Kirchner hasta Comodoro Pi para justamente luchar contra este fallo absolutamente arbitrario y para tratar de fortalecer al peronismo y al campo popular contra esta ignominia, digamos, de persecución que se ha instaurado en la Argentina contra aquellos que defienden la justicia social y el derecho de los más pobres y los más excluidos. Y esto nos rememora a los 70 años que han pasado de aquel bombardeo que dejó 300 víctimas inocentes muertas, más de 800 heridos, y que se hizo insólitamente en nombre de Cristo Vence o en nombre del Corpus Christi. Somos laudatistas, vivimos el Evangelio y lo vivimos desde el punto de vista del compromiso que nos enseñó el Papa Francisco y que tiene que ver con la defensa, ante todo, de los pobres, de los excluidos y de la justicia social. Muy bien, son las 13:16, estamos haciendo Laudatistas a 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, conduce Gustavo Vera, estamos aquí junto con él, Ximena Ratoni, Facundo Lugo, estamos aguardando con un pequeño problema técnico de nuestro entrevistado, que ya en breve va a salir, pero justamente, ¿no? Nosotros hoy decíamos temprano que es muy evidente que siempre que atacan al peronismo, en realidad lo que pretende el poder es atacar al pueblo, ¿no? Así como en aquel momento se dio a través de algo realmente aberrante, que es que tu propio ejército bombardea a tu propio pueblo, hoy también lo estamos viendo con la persecución, el lawfare y hoy la proscripción a Cristina, ¿no? Sí, algo de esto que no se dice lo suficiente, o que no se remarca, y es que no hay muchos antecedentes históricos de un propio ejército atacando no solo a su propio pueblo, sino también a un gobierno democrático y constituido, digamos, constitucionalmente, y que obviamente fue presagio de lo que vendría después en el golpe del 76. Y obviamente estos mismos poderes fácticos, obviamente no a través de las bombas, no a través de 300 fallecidos, pero evidentemente también a través, digamos, en forma de fallo judicial. Muy bien, y vamos a escuchar algunas reflexiones
del arquitecto Carlos Zavalia, que como les recordé, forma parte del movimiento laudatista, es de la Alameda Vicente López, fue amigo de Juan Carlos Rulli, conoce varios testimonios directos de quienes vivieron y sufrieron y sobrevivieron a aquel bombardeo ignominioso sobre Plaza de Mayo. Así que, ¿cómo está Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, nos gustaría escuchar en algunos minutos tus reflexiones sobre estos 70 años que se cumplen de aquel acto terrorista tremendo sobre el pueblo trabajador y sobre el gobierno constitucional de Perón por parte de los gorilas que después consumaron el golpe de la fusiladora. Bueno, Gustavo, viste, vamos a tratar de poner énfasis en los puntos que son más conflictivos y que habitualmente se los trata de eludir. Viste que los jesuitas a mí me enseñaron a estudiar historia desde la doctrina social de la Iglesia. Entonces hay unos aspectos en lo que es el bombardeo de un ejército a su propia población, que nos lleva a hacernos dos preguntas obvias, ¿no? Obvias. Vos sabés que en la historia militar no hay un caso similar, no existe en la historia militar un caso donde el propio ejército bombardea a su propia población. El ejemplo que a veces me ponen es Guernica, pero Guernica fue un bombardeo de la aviación alemana. Claro. Claro. Es decir, no hay. Bueno, ¿qué nos lleva a los argentinos? Esa sería una introducción, ¿no? ¿Qué nos lleva a los argentinos o a un grupo de argentinos, ¿no? A creer que está bien masacrar premeditadamente a otro grupo de argentinos. En el caso de las 14 toneladas de bombas que tiraron, mataron hasta gorilas. Ellos mismos mataron a chicos que estaban en un colectivo, digamos, ¿qué lleva a esta locura? Donde hay muchos que actualmente siguen defendiendo eso. Entonces, ¿qué lo lleva a eso? ¿No? ¿Qué nos lleva a eso? Que también nos hace pensar cuál es la participación en estos hechos de intereses extranjeros. Claro. Porque hay que poner en una línea de historia, en una línea de tiempo, que el bombardeo es el 16 de junio de 1955 y el bombardeo a Mar del Plata desde el mar se produce el 19 de septiembre. Por eso el 20 de septiembre Perón renuncia, porque le bombardean Mar del Plata, bombardean Dock Sur y amenazan bombardear acá el resto de las refinerías y seguir el bombardeo como si se tratara de una nación extranjera. Un ejército extranjero bombardeando una nación extranjera. Bueno, ¿qué lleva a entender que eso es coherente y qué lleva a defender una postura que uno no observa en ningún país del mundo? Ningún país del mundo ha ocurrido una cosa así. Esa sería una pregunta. Sería una pregunta. Y en relación a esta pregunta, vienen también algunas cosas que no se comentan. Por ejemplo, es muy interesante que después del bombardeo a la Plaza de Mayo, se produce el ataque por parte de la Infantería de Marina para tomar el edificio de la Casa Rosada, desde el edificio Libertad, que es rechazada por el capitán Filippo, a quien conocí muy bien, por el mayor Pablo Vicente, a quien conocí muy bien. Y entonces ellos en su momento así de conversación me decían, fíjate que no todos los gorilas son cipayos. Por ejemplo, hizo una denuncia interesantísima Oscar Allende en el Congreso, sí, con este misterio que se va a producir de que después del bombardeo que fracasa, de junio del 55, Perón ordena desmantelar totalmente los arsenales de la Marina, por razones obvias. Claro. Entonces la pregunta del millón, ¿de dónde sale la munición para bombardear Mar del Plata, Dock Sur, etcétera, etcétera? Y hacer demostraciones de que había munición de sobra. Del extranjero, evidentemente. Claro, alguien se la dio. Y Oscar Allende, que era antiperonista y tenía un sistema donde se intercomunicaban entre sí los radioaficionados, detecta conversaciones
entre la Marina de Guerra británica y nuestra Marina de Guerra en un operativo alisaje de abastecimiento. Y lo denuncia en el Congreso. Y muchas veces lo dijo Oscar Allende, ¿no? Razón por la cual lo queremos muchísimo. ¿No? Claro. Bueno, porque quiere decir que que estaba en contra, pero se dio cuenta, esto es una barbaridad, me hizo acordar al general Paz, cuando Urquiza le propone ponerse al frente del ejército de Brasil, que junto con el ejército grande invadía territorio argentino para combatir a Rosa. Y el tipo dijo, no, tanto no. Claro, un poco de humanidad, digamos. Un poco de patriotismo. Que esto se va a la mano. Claro. Entonces, también es interesante desde el punto de la doctrina cristiana, porque esto que te decía, a mí cuando los jesuitas me enseñan a rezar estudiando historia, fueron los jesuitas bergoglianos, que vos sabés que eran acá en la Argentina poquitito, muy poquitito, tan poquitito como en el resto de lo que es la institución jerárquica, que por alguna razón el otro no pudo venir, porque querer quería, y eso vos lo sabés más que yo, porque sos amigo de él. Bueno, estas contradicciones, ¿no? De que los aviones que están bombardeando dicen Cristo vence. Claro, y la procesión, ¿no? Y la procesión de Corpus Christi 3 días después. Exacto, donde la iglesia va, digamos, los cuadros de la iglesia van a la procesión, bueno, son practicantes, porque Perón es comunista. Y el PC también va porque Perón es fascista. Claro. Entonces, muchachos, acá tenemos que revisar un poco, porque si no, esto no tiene arreglo, ¿no? Ahora, vos leíste la carta que mandó Francisco del 2020, yo te la compartí, respecto al 55. Sí, ¿y qué reflexiones te hay provoca? Una palabra clave, hipocresía. Esa es la palabra. Hay que empezar a hablar. No, acá no se trata de la falsificación histórica ante hechos evidentes, grotescos y constatables. Acá se trata de que se necesita una hipocresía tremenda como para decir esto no fue un error y repetirlo más monstruosamente en el 76. Claro. Donde en vez de tirar bomba tiraban gente, pero el criterio es el mismo. Claro. Y irónicamente los gorilas suelen esgrimir sobre las presuntas 14 toneladas de piedra, fíjate qué casualidad entre comillas, y en realidad fueron 14 toneladas los explosivos que sí efectivamente arrojaron sobre Plaza de Mayo hace 70 años, ¿no? Sobre Plaza de Mayo, en Paseo Colón, sobre la Avenida Belgrano, en Panamericana. No, esto fue por eso hay otro error, ¿no? Que la persona no formada con un criterio militar se le pasa por encima. Cuando se pone que el objetivo principal era matar a Perón, es un disparate. Eso es un objetivo secundario. Pero para matar a un tipo no se necesita bombardear una ciudad. Claro. Se necesita un grupo entrenado de francotiradores. Y eso lo decía Perón. Escúcheme, yo era un blanco fácil todo el tiempo, porque la exposición pública le gustaba estar en directo con el pueblo, y ustedes van y hacen esto. Por eso es que Gargiulo, ¿no? Que se pueden hacer algunas rimas, el contraalmirante Gargiulo, que es el que está manejando junto con Toranzo Calderón y Aníbal Olivieri desde el edificio Libertad de la Marina, ese que comanda tanto la aviación que produce el bombardeo como los comandos civiles que generan un caos ahí tirando para todos lados, como también el ataque después del bombardeo desde Paseo Colón hacia la Casa Rosada. Vos sabés que con bueno, esto ya nos metemos en anécdotas peronchas, ¿no? El que estaba a cargo de granaderos ahí en la Casa Rosada era Adolfo César Filippo, Tacho Filippo, un personaje
muy interesante que la historia tiene bastante olvidada, ¿no? Lo condecoraron con la medalla de la lealtad peronista. Él era campeón mundial de tiro. Entonces imagínate el recuerdo que dejó, ¿no? Claro. Carlitos, te voy a Sí. pedir algo probablemente difícil, pero apelo a tu enorme capacidad de conceptualización pedagógica, porque nos quedan 2 minutitos. Pero para Dale. hacer una semblanza final, ¿qué contexto sociohistórico había generado el peronismo hasta esa instancia y digamos, cuál ha sido el objetivo de fondo, digamos, de este ataque y de la subsiguiente proscripción e intento de amedrentamiento del pueblo? Perfecto. Disciplinar. Lo mismo que nosotros estamos viendo cuando agarran a un viejo que se va a quejar porque no tiene remedios y no le alcanza la plata para comer, y entonces se lo reprime como si el tipo fuera un terrorista iraní o de estas cosas que se le da. Es decir, el mismo criterio, disciplinar. Ante esta bestialidad, nosotros evitamos que el pueblo se movilice y mucho menos que vengan a tomarnos el centro de la ciudad donde está la gente paqueta tomando el té. Muy bien, Carlos, la verdad que muy claro, muy lúcidas tus reflexiones y sobre todo en esta semana donde se empiezan a vivir algunos hechos de proscripción y persecución recurrentes, digamos, sobre el peronismo y sobre el campo nacional. El mismo criterio, ese es el enemigo. Lo nacional se opone a los intereses internacionales que nos transforman en una colonia bananera o en la isla en la isla Tortuga, donde iban los piratas a repartirse lo que lograban saquear. Claro. Y son dos criterios distintos y irreconciliables. Bueno, te agradecemos tus aportes, sobre todo el que hiciste desde el punto de vista de militar. O sea, parece que tenemos una guardia pretoriana al servicio colonial y no un ejército nacional. En la actitud que tuvieron en ese bombardeo se quedó y de manifiesto. lastimosos, terminan todos, ellos mismos terminan puteados por sus hijos. Exactamente, así es. Lastimoso. Así es. Bueno, ojalá reflexionen en un momento, pero el trabajo evangelizador empieza por humanizar y dar sentido común a semejante barbaridad. Así es. Bueno, te agradecemos mucho y te vamos a volver a entrevistar por otros episodios claves de la historia del peronismo. Muchas gracias, Carlos. Me encanta. Un abrazo grande, Gustavo, y cariños a Jiménez y a Facu. Un abrazo, Gracias, Carlitos. Carlos. Hasta luego. Ha pasado el compañero Carlos Zavalla. Él es un viejo, pero no lo quiero decir por la edad, es un militante histórico del peronismo, es miembro de nuestra organización, del movimiento ignaciano. Son las 13:30, vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos con la continuidad de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular.
La Alameda sacó la semana pasada un pequeño comunicado, pero donde quisimos ser muy claros en relación a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Repudiamos el fallo vergonzante de la Corte Suprema que responde a los intereses del poder concentrado colonial. La decisión condena y proscribe a Cristina Fernández de Kirchner a la vez que busca disciplinar y desordenar al campo popular. Como dijo Cristina, ahora más que nunca, a profundizar la resistencia y la máxima unidad en la acción para derrotar al régimen cipayo y recuperar el poder popular. Sí, parece un comunicado genérico, pero si uno analiza profundamente, cuando decimos fallo colonial, estamos diciendo exactamente lo que fue. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos de América le prohibió, le sacó la visa a Cristina Fernández de Kirchner meses antes. Hay que recordar también que ANCHAN, digamos que la corporación que reúne a los empresarios, a la Cámara de Empresarios Norteamericanos, también pidió que se acelerara la arbitraria causa que se lleva adelante contra Cristina, y finalmente la Corte, fiel a estos designios, terminó de alguna manera la semana pasada confirmando la condena e inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. Decimos además que responde al poder concentrado porque claramente detrás de los hilos que mueven la Corte Suprema es inevitable encontrar a dos personajes claves que mueven parte del círculo rojo. Uno de ellos es Manieto, el dueño de Clarín, ofuscado y en conflicto con Milei, porque no le permitió la fusión de Telefónica con Telecom, y entonces empezó a torearlo, obviamente cada vez que afectan sus intereses. Y por otro lado, Macri que viene en conflicto por el control de la hidrovía, los espacios aerocomerciales, la disputa del correo, no, además de la causa del correo, la disputa del correo, todo lo que tiene que ver con la logística, ya se imaginarán por qué. Sus amigos de Calabria lo conocen perfectamente, por qué busca tanto los negocios alrededor de la logística. Y por otra parte, digamos, venía en conflicto desde el punto de vista de la disputa político-electoral. En su propio terreno había perdido en la ciudad de Buenos Aires recientemente las elecciones y estaban llevándose adelante negociaciones de carácter humillante para el PRO, digamos, en la fusión que pretende hacer con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Así que Macri y Manieto, que tienen llegada directa a Rosati y Rosenkrantz, hay que recordar que los nombraron por decreto, hay que recordar que algunos peronistas después convalidaron a estos dos en el Senado en el año 2016, hay que recordar, digamos, que en el gobierno de Macri fue volteada toda la Cámara Federal de Ballesteros, Fara y Freiler para poder facilitar, concretamente poner a Bruglia, a Bertuzzi, que finalmente Alberto podría, o el gobierno de Alberto, podría haber tomado medidas por la manera en que esta gente estaba designada. Bueno, se dejaron pasar muchas cosas, se dejó armar una instancia judicial a medida, la carta del poder colonial y concentrado, y finalmente vino este fallo que vamos a analizar, digamos, con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, que es juez federal, es abogado constitucionalista, profesor universitario, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y que ha tenido bastante protagonismo en la Argentina en su paso por la justicia federal y también como catedrático y como jurista. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Como siempre, un gusto escucharte. Lo mismo para nosotros. Acá estamos en el programa Laudatista, el programa de la Alameda. Y bueno, nos gustaría analizar de alguna manera cuál es tu balance, digamos, sobre este fallo. O sea, ¿qué es lo que expresa este fallo concretamente? El de la condena y proscripción a la líder más representativa del campo nacional y del peronismo. Así es. Bueno, primero que nada, es un día histórico para el retroceso de la Argentina. Marca un ensañamiento con una persona en base a un juicio totalmente arbitrario, una persecución a una mujer y a una inseguridad que genera a todo el pueblo,
porque como se dijo alguna vez, en esta ocasión volvemos a estar en libertad condicional. Y paso a explicarle. Primero, a veces parece mentira en este país que cuando en un partido de fútbol, tal vez no tan importante para la historia, un referí está vendido y todo el mundo logra repudiarlo. Acá tenemos un caso concreto de jueces que indudablemente no tienen ni la autoridad moral ni la posibilidad de juzgar lo más elemental en términos de justicia, son los que definen el futuro del país, particularmente cercenando los derechos de una mujer a tener su libertad por sobre todas las cosas y a un pueblo a poder optar por los candidatos que creen que son pertinentes. Acá no nos podemos olvidar que la estructura del país, si bien hay 5.000 jueces en toda la instancia, en todo el país, tiene un sentido de embudo y todo en última instancia termina en la Corte. En este momento tenemos 3 jueces que ya hace 2 años, 3 años en realidad, se les pidió el juicio político y bueno, Alberto Fernández no tuvo la valentía de empujar esto como correspondía, porque la verdad es que ya había un dictamen de la Cámara de Diputados, e incluso nosotros personalmente presenté una opción que si hubiera seguido el criterio de la media sanción que tenía en Cámara de Senadores la reforma de la Corte, lo hubiera casualmente determinado por un DNU y en este momento no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las situaciones que han pasado en este caso? Bueno, ya he hecho una gran enumeración. Una arbitrariedad total, una justicia amañada, parcial, en función de quiénes tuvieron que actuar. Fíjate que en su momento esto lo instruyó el Colini, pero el Colini, su mujer, trabajaba con el ministro de Justicia de Macri. Después, los fiscales, cada uno de ellos con particularidades que llaman la atención fundamentalmente. El fiscal que llevó a la casa Maíque era hijo de un camarista, casualmente de la Cámara Tribunal Oral, que también Macri lo puso forzadamente, y su hermano era nada menos que integraba en representación de Macri el Consejo de la Magistratura, y era secretario de la relación con la justicia en el Ministerio de Justicia, en su momento con el ministro de Justicia Garbarano de Macri. De Macri. También, sí, el Tribunal de Casación también, tanto Uriburu como Luciani jugaban al fútbol en la quinta Los Abrojos, que ahí no es un lugar que se alquila la cancha, sino solo algunos pueden ir y es propiedad de Macri. Por último, la Cámara, Mariano Bonitti y Gustavo Hornos, también iban a jugar al pádel y se reunían con el presidente. Esto indudablemente habla que está toda la cadena corrompida. Además, fuera de eso, no se le permitió presentar pruebas, se lo consideró que era culpable por el solo hecho de que ella tenía que, se supone, hacerse cargo de tantas otras cosas que no le correspondían. O sea, un juicio que en todo sentido ha estado manejado arbitraria y ilegalmente. Pero ahora tenemos que también concentrarnos en este momento. Primero, ya esos sectores no se conforman con haber logrado con presiones mediáticas lo que le está pasando a Cristina, sino que ahora ya en los medios dicen que habrían que tapiarle los balcones. Qué inconcebible que la presidenta baile y cante en un balcón. O sea, ellos necesitarían que estuviera triste, venida menos, que no se encontrara con su pueblo. Para dolor de cordobés, el senador Luis Juez llegó a decir, bueno, puede ser, esto es como el cucú de Carlos Paz, que sale a cada rato, habría que los jueces evitarle que salga. Realmente ya lo único que falta es que les diga que realmente no puede respirar ni puede hablar con la única manera que se conformarían ciertos sectores que están atacándola. Los pasos a dar son los importantes en este momento. Por un lado, los defensores están apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un camino posible e importante, sí. Pero tenemos el único inconveniente de que esos pasos en la Comisión pueden demorar desde 4 años a 10 años, lo cual, imagínense, esos 10 años tienen que estar presa por prisión domiciliaria. La segunda opción, se ha estado diciendo, hay un artículo del Código Penal que permite que a los 5 años se pueda revisar el tema. Mi visión, todo eso es posible, tiene que ser mucho más inmediata, pero con presión política. Una
es exigirle a nuestros representantes y a su vez con la presencia de la gente en la calle, construir el poder político para, de ser posible, echar estos 3 miembros de la Corte que no merece seguir estando. Y aun cuando estuvieran cosas que realmente una maldición del demonio, ampliar la Corte, se está hablando de 7 a 9, y lograr, en todo caso, incorporar primero la mujer que está marginada en la Corte, y hay grandes juristas en el país, pero a su vez romperles la mayoría, o sea, como que nosotros ingresemos 4 a 6 personas de bien, les podemos romper la mayoría que tienen ellos. No va a ser fácil, pero por eso es que va a ser necesario una pelea política en la calle, en el sentido de exigir que nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias, y después respecto de quiénes sean nominados para la Corte. Sí, que ya hubo una pelea de este tipo, recordarás en el 2003, 2004, cuando se cambió la composición de la Corte menemista, ¿no? Bueno, Milei pretendió poner 2 elegidos por él, Lijo y García Mansilla, que por supuesto no le podía salir bien porque era inconstitucional, pero ahí demostraba primero la persecución a la mujer, porque había una vacante que era de mujer, en realidad las dos vacantes deberían ser de mujeres. Sí. Pero además, ahora la estrategia de él es dejar las cosas como están, porque la Corte le ha dado la razón lo que él quiere, esperar las elecciones para ver si cambia la mayoría y logra más senadores y diputados e imponer su gente. Entonces, segundo aspecto, que la población piense a quiénes votan y qué diputados y qué senadores llevamos al Congreso de la Nación, porque eso hace central. Una vez elegida esa Corte, hay un camino que yo lo inauguré en una postura personal que se llama la acción revocatoria de cosa juzgada irrita, como sería este caso, para presentar que se renueva el caso y por supuesto se declare la ilegalidad de la sentencia. Eso podría ser, si se trabajara en ese sentido, más inmediato, porque esto podría darse antes de 1 año y medio si reformamos la Corte. Por último, y lo más importante, esperemos que el pueblo sepa votar la presidenta o el presidente para la próxima elección, que lo primero que haga sea indultarla. Claro. Sí, claro. Esto, indudablemente, fíjate que acá el paradigma de él, que es Trump tiene no sé cuántas imputaciones de delito, entre las cuales fue atacar el Capitolio, que hubo muertos, romper la democracia, y él asumió y se indultó, él se autoindultó. O la del hijo de Biden, ¿no? Buenísimo. Claro, al hijo de Biden y a todos los imputados que estaban por haber tomado el Capitolio. Claro. Entonces acá nosotros tenemos que tener, y esto es la importancia de la participación política a la cual bien nos invitaba el Papa Francisco cuando decía hagan lío, quiere decir tomen conciencia de la realidad, sepan que el voto es un derecho individual pero también es social. Tenemos que votar diputadas y senadores, diputadas, senadores y presidentes que estén a la altura de la representatividad. Por eso yo creo que en esta estrategia que yo digo, fuera de otras variables que habrá que ir viendo, acá de lo que se trata es exigir la reforma de la Corte y en esa reforma ver de poner hombres y mujeres que estén a la altura de la justicia, digamos, estén a la altura de la justicia, porque tribunales hace mucho que existen, pero la justicia se escapó por la ventana. Sí. Doctor, entonces, ¿cómo le va? Ximena Ratoni es mi nombre. Ximena, qué gusto. Es muy interesante, está claro que básicamente esta es una cuestión política más que jurídica y por todo lo que vimos y lo que usted está relatando, incluso las posibles salidas, como por ejemplo algunas que usted está planteando, son una combinación jurídicas y políticas, pero pensaba en estos días, frente a este resultado, digamos, donde condenan a Cristina porque supuestamente no podría no haber sabido aquello que no administraba, y a los que lo administraban no los condenan, ¿dónde queda aquella cosa que cada tanto es sacrosanta para el sistema, que es la bendita seguridad jurídica, ¿no? Parece que la seguridad jurídica solo vale cuando algún fallo puede afectar intereses foráneos y favorecer al pueblo y no al revés. Bueno, ni hablar, fíjate que yo en su momento cuando renuncié como juez federal, porque me opuse al indulto de los genocidas, dije que la justicia argentina era impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Así es. Acá, no nos olvidemos, acá se le echa además con un criterio de ensañamiento, no faltó
funcionaria que decía que ahora hay que ir por los hijos. O sea, como diciendo, bueno, ya te casamos a vos, vamos por tus crías. Sí. Eso es una locura. Ahora, nosotros ponemos a pensar, también tenemos que exigir lo siguiente. Fíjate, esta misma corte, cuando estaba para decidir los miles de millones de dólares que debe Macri por el correo, optó por pasar la causa al Tribunal de la Capital Federal, que es un tribunal nombrado por él cuando fue jefe de gobierno de la Capital Federal, que lo tendrá, la pisará la causa, y aún así después de eso queda apelar a la Corte. O sea, le sigue dando tiempo. Hace un cuarto de siglo que está la causa del correo, y la de Cristina la resolvieron en 46 días. Así es, y esto sumale, que no es solamente la causa del correo, tiene la causa de Lara San Juan, parques eólicos, etcétera, etcétera. Sí. O sea, tiene y nadie se ocupa de eso. Por otro lado, acá el gobierno, con la libertad que retrocede, sale a decir lo de ficha limpia, y resulta que acá se están poniendo todas las trabas para que se investiguen la estafa internacional que ya está trabajada en Europa y en Estados Unidos de la moneda de Libra por parte de Milei. Así en es. realidad, fíjate, lo que es inconcebible que tengamos un presidente que diga que viene a destrozar la Constitución, pero pone como ejemplo nada menos que la mafia. Él había dicho en la campaña que él admiraba a Al Capone. Tal cual, dice, tal cual. lo que pasa es que la mafia, dice, tiene códigos. Y no miente. Ahora le digo, se olvida que la mafia, al que se le cruza, lo mata. Acá, claro, ya intentaron matar a Cristina y ahora la quieren matar civilmente. Es inaceptable. Fíjate, cierra el Instituto de Estudio de uno de los máximos héroes argentinos, que es Manuel Belgrano. Ahora supongo que abrirá el Instituto de Chapo Guzmán o de... Claro, tal cual. Claro. Bueno, doctor Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo esta intervención. Lo vamos a volver a consultar por otros temas jurídicos y constitucionales. Y bueno, muchas gracias por los aportes que son bastante útiles para estos días. Me permito decir que el agradecido soy yo, en tu persona y quien está contigo, con lo que hace la Alameda. El tema de la trata es fundamental encararlo y es parte de la deuda moral que tenemos como país, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una buena semana. Especial. Hasta luego. Buenas tardes. Ha pasado por Laudatistas el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal, donde hemos podido desmenuzar un poco más el mamarracho jurídico, pero fundamentalmente la intencionalidad política en el marco de la proscripción de Cristina. Nosotros en el último bloque, son las 13:51, vamos a hacer un minutito de reflexión con el último invitado alrededor de la cuestión internacional, Gustavo, que también está que arde. Bueno, hay que recordar que el miércoles a las 10 de la mañana, desde la casa de Cristina hasta Comodoro Pi, se está convocando a todo el campo nacional a acompañar concretamente y a demandar, digamos, en contra de este fallo vergonzante, que condena e inhabilita a una de las líderes del peronismo con mayor representatividad, digamos, dentro de nuestro espacio. Por lo tanto, todos tenemos una cita de honor el miércoles a las 10 de la mañana. Pero bueno, estos minutitos queríamos aprovecharlo, obviamente, para entrevistar a Tadeo Castiglione. Tadeo Castiglione es experto, periodista en relaciones internacionales, trabaja para PIA Global y para varios medios, y obviamente un tema que también está conmoviendo al mundo, dos temas que conmueven al mundo. Uno es el conflicto y bombardeo, digamos, entre Irán e Israel, y otro, digamos, es la crisis migratoria a partir de los actos discriminatorios de Donald Trump, que ha generado una crisis interinstitucional entre el gobierno de California y el gobierno de Trump. No sé si en estos pocos minutos, Tadeo, podremos hacer un resumen o un pantallazo de qué es lo que está ocurriendo para iluminar un poco a los lectores y señalar algunas perspectivas. Hola, buenas tardes. No, Tadeo. ¿Está? Bien. ¿Está Tadeo? Estamos en el aire. ¿Cómo estás, Tadeo? Bueno, lo primero que te quería preguntar es si este conflicto entre Israel y Irán tiene que ver de alguna manera con el fenómeno BRIC, con el fenómeno de la pelea por los mercados, con China. ¿Cómo estás viendo vos este conflicto y cuáles son las perspectivas en las que se puede desarrollar?
Bien, una muy buena pregunta. Primero que nada, muy buenas tardes, un saludo para todo el equipo y para la audiencia. Es interesante porque siempre hay que tener en cuenta que cualquier conflicto internacional tiene, más allá de las disputas locales que generalmente son en las que se enfrascan los medios de comunicación hegemónicos, acá también hay una causa trascendental de fondo. Y como bien indicabas, esta agresión por parte de Israel, que no es únicamente Israel, es todo el mundo occidental, en contra de Irán, tiene su reflejo a nivel internacional en medio del desarrollo del sur global, el desarrollo del BRICS y sobre todo lo que representa Irán como nación. Irán ha demostrado que un país bloqueado, sancionado, atacado, saboteado hasta el extremo, es capaz de desarrollar una industria nacional soberana, un programa de energía nuclear soberano, una industria de defensa, lógico, en medio del contexto en el que vive, soberano. Entonces demuestra al mundo que sí se puede desarrollar soberanamente y que hay otro camino hacia el desarrollo, hacia la potenciación de cada país, de cada sociedad. Eso primero para tener en consideración. Y segundo, Irán, dentro del BRICS y dentro de también la posición geográfica que ocupa, es un pilar fundamental. Recordemos, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Económico de China, que es el plan más grande a nivel global, que es el de la Franja y la Ruta, la nueva Ruta de la Seda, pasa inherentemente por Irán. Irán juega un papel protagónico en el desarrollo de la infraestructura china y del potencial económico chino hacia el exterior. También Irán forma parte del corredor norte-sur que conecta los gasoductos rusos y los oleoductos rusos con Irán y el puerto de Bandar Abbas para el comercio internacional. Bueno, hay muchísimos factores tanto económicos, geopolíticos, geoestratégicos que se ponen en juego también con esta agresión en contra de la República Islámica de Irán. Digamos que lo que están tratando de hacer es caotizar el BRIC para tratar de recuperar alguna ventaja en el terreno global de parte de Estados Unidos y Occidente. Claramente acá el escenario de pescar en ríos revueltos siempre es beneficiario para el poder hegemónico occidental, y crear estos escándalos y es crear toda esta situación de cautización, como bien mencionabas, tiene que ver no únicamente contra Irán, sino contra el desarrollo de una alternativa global, de un mundo multipolar más representativo, más equitativo, más justo, que tal vez no es a de grandes rasgos, a grandes dimensiones, el mejor modelo, pero a comparación del modelo unipolar hegemónico que se ha impuesto en el mundo, con todas las guerras y todo el desastre que hemos visto y todas las amenazas en lo largo de las últimas décadas, es una alternativa justa y necesaria para la actualidad mundial, y eso es lo que está en juego en este conflicto. Una derrota de Irán, un cambio de régimen en Irán, o incluso que Israel cometa el error de la utilización de armas de destrucción masiva, puede marcar también un cambio de era, ya sea para profundizar estos cambios hacia el mundo multipolar o para afectarlos y pegarle en la línea de flotación, que es lo que se está buscando también con este conflicto, que recordemos está basado en parte de un régimen como es el régimen de Netanyahu, el cual se trata de aferrar en el poder bajo la situación actual. Recordemos que Netanyahu está condenado por la justicia misma de su estado, si no fuera, y de la Haya también, y si no fuera porque sigue siendo primer ministro, ya estaría en la cárcel. Entonces, potencializar también esta situación de guerra total es una manera muy mezquina de hacer política por parte de Netanyahu para aferrarse en el poder y seguir también siguiendo algunos designios de geopolíticos, de planteamiento, de manipulación de quinta columna a nivel regional, y más con esta perversidad que se ha propuesto y que todavía sigue en marcha, que es la creación del Gran Israel, con todos los perjuicios de las soberanías nacionales de los pueblos originarios en la región. Ahora, en este contexto te pregunto, ¿cómo influye la crisis que se desarrolló al interior de Estados Unidos, por ejemplo, con el estado de California, con la rebelión de los migrantes frente a las medidas discriminatorias de Trump, o incluso la propia interna que tiene en este momento Netanyahu con otros sectores de poder dentro de Israel, dentro de este conflicto que estamos analizando?
Bien, tengamos en consideración que este conflicto agarra a un Donald Trump totalmente debilitado internamente en Estados Unidos, no únicamente porque no ha logrado ninguno de sus objetivos puertas adentro en Estados Unidos, dígase, él hablaba de América para los americanos, vamos a industrializar el país, no sucedió, vamos a acabar con la inflación, no sucedió, incluso hay una inflación galopante en Estados Unidos, hay desabastecimiento de productos, dijo, bueno, el tema del empleo también no lo ha logrado solucionar, hay graves problemas de empleo en Estados Unidos, y tratando de ocultar la grave situación interna, sumado a todo lo que ha sucedido en California, las luchas también internas del Partido Republicano, también los fracasos de Donald Trump a nivel internacional. Fracasó en la guerra de aranceles en contra de China, fracasó en las negociaciones en Ucrania, al menos hasta ahora sin ningún resultado, y fracasa también tanto en detener la guerra en Gaza, que él dijo que se iba a acabar en pocas semanas, dijo también que iba a aplastar a los yemeníes, no sucedió, después tuvo que firmar casi una rendición y salir huyendo del Mar Rojo. Bueno, todos esos escenarios eran utilizados por Estados Unidos para tapar la situación interna, no ha funcionado, y este conflicto, que también lo trató de esquivar Donald Trump, llamando a Netanyahu para decirle que no ataque a Irán, y Netanyahu a propósito arrastra a Estados Unidos a una guerra, marca una gran debilidad de Donald Trump, que no logra, vamos a decirlo en criollo y en términos futbolísticos, no logra dar pie con bola verdaderamente, y que toda esta situación es muy trágica y muy lamentable para el mismo gobierno de los Estados Unidos, el cual también hay una disputa interna entre el Estado profundo y los diferentes planeamientos geopolíticos de Estados Unidos, ya sea el atlantismo, globalismo, o el proyecto imperialista americano, que es el que encarna Donald Trump, de la doctrina Monroe, de una potencialización del americanismo continentalista, que, bueno, a puertas adentro para cualquiera de nosotros, cualquiera de los dos sistemas es igual de perverso y malvado, pero cambia bastante la dinámica del hegemón en estas circunstancias. Ahora bien, también, como bien lo mencionabas, la situación interna en Israel condiciona bastante este conflicto internacional, que era lo que venía mencionando anteriormente, la situación judicial de Netanyahu, tanto interna en Israel, ya condenado por corrupción, como con el pedido de captura internacional de La Haya, las diferentes roces con los diferentes partidos internos. Recordemos que incluso cuántas elecciones hubieron en Israel en los últimos años debido a la ya quiebre total institucional que se vive, puertas adentro del régimen sionista. Y esta guerra, o buscar esta escalada, también con personas infiltradas como Rafael Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, que en el mismo día, antes que Israel agreda a Irán, saca un comunicado advirtiendo sobre el programa nuclear de Irán, algo que es totalmente irracional porque se está negociando, hay mesas de negociaciones, habrían mesas de negociaciones, mejor dicho, y este comunicado justifica de alguna manera la agresión de Israel en contra de Irán, y eso es una jugada política, geopolítica, claramente definida para salvarle las papas, vamos a decirlo, a Netanyahu en la situación en la que está enfrentándose. Bueno, Tadeo, por haber tenido tan poquitos minutos, la verdad que extraordinario análisis. Te vamos a volver a entrevistar y vamos a hacer un programa especial sobre los conflictos internacionales que en este momento están reconfigurando al mundo. Y bueno, te agradecemos muchísimo por habernos aportado un poco de claridad por estas semanas conmocionantes, y seguramente te vamos a volver a entrevistar en los próximos días. Perfecto, a total disposición, fuerte abrazo para todo el equipo y un saludo a la audiencia, y bueno, a seguir informándose a través de la realidad y la verdad de los acontecimientos. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hemos hecho Laudatistas otro lunes más. Gustavo Vera, Facundo Lugo, Ximena Ratoni, es el programa de la Alameda. Nos vamos corriendo porque ya le estamos pisando los talones al programa que sigue. El miércoles a partir de las 8 de la mañana, desde Humberto Primo y San José hacia Comodoro Pi, acompañando a Cristina. Nos vemos el próximo lunes a las 13 horas por Radiográfica. Radiográfica. 20 años.